Bueno, nuevamente entonces, un domingo más para recordar, para recibir el mensaje, como siempre digo, que tiene Dios para nosotros. Un mensaje que lo tiene cada día, no solo los domingos. Y hablaba recién el hermano Carlos de la fe y el temor. Y si yo le pregunto a ustedes si temen, ustedes, cada uno sabe en su corazón lo que siente y lo que pasa y lo que ha pasado. Pero a mí me pasa muchas veces de encontrarme entre el temor y la fe. Estar un ratito juntos y después tendría que prevalecer en nosotros la fe. Pero vamos a ver lo que le pasó al rey David cuando aún no era rey, en Salmo 56, vamos a estar hoy en la palabra del Señor. Un salmo realmente que nos muestra al mismo David, ¿no? Este varón de Dios, justamente pidiendo misericordia de Dios en un momento de gran tribulación para él. Entonces vamos ya directamente al Salmo 56, vamos a ir leyendo de a poquito los versículos. Quisiera que estemos atentos porque cuando uno empieza a escudriñar la palabra, empiezan a aparecer esos detalles de la palabra de Dios que nos enseñan, y por eso el Señor nos manda a escudriñar la palabra, nos manda a estudiarla, porque empiezan a aparecer el sentido de la palabra de Dios para nosotros, empieza a aparecer lo que Él quiere que nosotros entendamos en comunión con Él. Por eso tenemos que invertir tiempo en la palabra, leyendo la palabra, porque es el mensaje de Dios para nosotros. Pero tenemos que estar en comunión con Dios y estar muy cerca de la palabra, porque tenemos que, después de escuchar la palabra, después de leer la palabra, tenemos que escuchar también la guía de Dios. Y la guía de Dios está en su palabra. Y por eso tenemos que meditar en su palabra. Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor en el Salmo 56. Cuando David pide refugio a los filisteos, David está siendo perseguido por Saúl, lo quiere matar, lo odia. Sus mismos compatriotas, sus mismos amigos, hasta hace poco, lo buscan para matarlo. Entonces, este salmo sí describe las oleadas de miedo y de fe que se entremezclaban en David. Por eso les hice esta pregunta al principio. ¿Cómo se entremezclan en nosotros la fe y el temor? Porque sé que nos pasa, porque somos humanos, y nos pasa. Y le pasó a David también. Fíjense que acá dice, cuando empieza el Salmo 56, al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Acá ustedes saben que puede ser una nota en la que se tenía que tocar este salmo, esta alabanza, o puede ser también el tema de a lo que está queriéndose referir este salmo, ¿sí? David estaba realmente en problemas, no como una paloma así que está en problemas o que la quieren hacer daño. Él no se queja, él escapa, pero está desterrado de su hogar, tiene que huir. Pero no solo lo quieren matar sus compatriotas, cuando él va a pedir ayuda a los filisteos, se salva de que lo maten los filisteos. ¿Se acuerdan que se hace el loco? Empieza a babear sobre su barba, dice la palabra. Y Aquis, el rey en ese momento de Gat, dice, déjenlo, pero se salvó por mucha suerte, por providencia divina, es decir, estuvieron a punto de matarlo. Es decir, a David lo querían matar todos en un momento. David estaba completamente solo. Yo no sé si alguna vez usted siente en su corazón que está completamente solo, que no hay apoyo. Y a veces en la misma casa de uno no hay apoyo, o uno siente que no hay apoyo. Y uno llega a un lugar y dice, estoy solo, llego a mi casa, estoy solo. Me parece como que en algún sentido todos están contra mí. Esto puede ser real, porque puede ser verdad en parte, también puede ser una condición de la persona donde dice o le parece que esto es así, por determinadas circunstancias, y que esto no sea tan así, pero puede ser que sea así como le estaba pasando a David. A David lo estaban queriendo matar, él no decía, bueno, me parece que me están dejando acá un poco de lado, no, lo estaban buscando para
asesinarlo. Y él de Gad escapa directamente. Y este salmo habla de ese trayecto, ¿no? Y entonces vemos en el versículo 2, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos, no algunos, sino lo que estamos hablando recién, muchos son los que pelean contra mí, como con soberbia, dice David. David estaba solo, pero los demás eran muchos. Y cuando son muchos, se arman esos grupos, a veces los podemos llamar grupetes, porque no están para hacer el bien. Nos sentimos más solos. ¿Por qué? Porque atacan con soberbia. ¿Qué es atacar con soberbia? Con altanería, con el orgullo de decir, somos más, te miramos con desprecio, vas a ser destruido. O te voy a correr de este lugar, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en David aparecen como 3 clases de temores. Comienza primero con una oración. Él derrama su corazón ante Dios. Y aparecen 3 clases de temor. Él dice, me oprime combatiéndome. Mis enemigos pelean contra mí con soberbia, como leímos recién. Y en el versículo 5 dice, ellos pervierten mi causa. Esto lo vamos a ver después. Interesante porque pervertir una causa, pasa mucho, pero después lo vamos a aclarar un poquito más. Él clamaba a Dios sabiendo que la ayuda divina lo rescataría de cualquier amenaza hecha por el hombre, ¿no? Después él va a preguntar, ¿qué puede hacerme el hombre? A veces pensamos que el hombre puede hacernos mucho daño, ¿verdad? Y también tememos. Él apeló a la misericordia de Dios, no pensando en lo que él merecería. ¿Vieron que a veces nos pasa que nosotros por ahí nos encontramos en un problema grave y medio que nos volvemos autopiadosos, con autopiedad? Yo no sé si lo mereceré porque yo, y empieza la culpa. Y muchas veces uno dice, y acá David, en este caso y en los demás casos en los salmos de David, no anda con muchas vueltas diciendo, mereceré. Él debemos apelar al Señor, ir hacia el Señor, sin ningún tipo de pensamiento, a ver si hice esto, si no hice. El Señor perdona nuestros pecados, y nosotros tenemos una comunión con Dios, y Él perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados. Entonces, como David, nosotros nos dirigimos a Dios a pedir ayuda. ¿Lo merezco? ¿No lo merezco? No, acá no hay un merecer o no merecer. Somos hijos de Dios. Él nos cubre, Él nos protege. Y su providencia es para siempre con nosotros. Para siempre. ¿Sí? Él, en vez de edificar más sobre su queja, el salmista acá David derrama su corazón. Rápidamente recurre a Dios. ¿Sí? Y acá habla de devoraría el hombre. ¿Vieron que dice? Me devoraría. Porque me devoraría el hombre. ¿Sí? Es decir, acá en el original, él literalmente dice, jadearía como fiera tras de mí. Miren lo que dice en el original, ¿no? ¿Qué sentido? Jadearía como fiera tras de mí. Miren cómo se sentía David. ¿Nos sentimos hoy así, alguno de nosotros? Ya sea por las circunstancias, ya sea por el COVID, como hablamos tanto. Que de paso podemos decir que el COVID es algo que pasa, pero que también es permitido por Dios, ¿no? Veamos qué quiere Dios de nosotros en el medio del COVID, ¿eh? ¿Todos queremos que pase el COVID? Bueno, sí, pero desde nuestra confianza y fe en Dios. No hay nada que no esté en control. ¿Qué querrá el Señor de mí en este medio, en el medio de esta pandemia? Vamos a pedir que pase la pandemia, pero ¿qué querrá el Señor de mí pulir en esta pandemia? Cuidado, ¿no? Y está así, ¿no? Entonces él dice, me devoraría el hombre, ¿eh? Entonces, cuando la boca de los pecadores se abre con furia contra nosotros, nosotros deberíamos abrir rápidamente nuestras bocas en oración. Rápidamente. Cuando sentimos que podemos ser atacados o cuando nos sentimos en peligro, rápidamente nuestra boca se abre en oración. Fíjense el versículo 3. ¿Puede ser un vasito de agua, Hugo?
No sé si tenés a mano. Versículo 3. Y acá sí, este fue el versículo que puso el Señor en mi corazón, que me movió a hacer este recorrido en esta parte de su palabra. Y en el versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¡Qué declaración! En el día que temo, yo en ti confío. Literalmente acá dice hacia ti confío, es decir, hacia quien Él se vuelve en la tribulación, en la prueba, hacia ti. ¿Nos volvemos a dónde? Nos volvemos hacia Dios, ¿sí? Fíjense que Él temía, pero el temor no llenaba toda el área de su mente. Había una parte de Él en su ser que decía: en el día que temo, yo en ti confío. Cuidado. En un instante están el temor y la fe a la misma vez. ¿Sí? Pero luego un pensamiento debe anular al otro. Un pensamiento tiene que anular al otro. O está la fe o está el temor. Temo pero confío en Dios y hago lo que Dios me manda a hacer. ¿Cuántas veces nos pasa? Gracias. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos temor de hacer algo? Entonces decimos: bueno, cuando yo me sienta bien y me sienta fuerte, voy a hacerlo. Y a lo mejor es al revés. Entonces confiamos en Dios y hacemos lo que debemos hacer aunque temamos. Usted me dirá: bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo le digo lo que Dios le manda a hacer. Muchas veces nosotros nos retrasamos y no hacemos lo que Dios nos manda a hacer. No lo hacemos. Pero esto es muy sutil. No es que decimos: bueno, yo no voy a hacer lo que Dios me dice. No. Nosotros nos empezamos a desviar de la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Poniendo, por ejemplo, todo nuestro tiempo en otros lugares donde en realidad tendría que haber un tiempo puesto, pero no toda mi vida ni todo mi tiempo. Nosotros sin darnos cuenta nos alejamos de Dios. A veces no es tan concreto decir: bueno, no, yo me alejé de Dios, me alejo de Dios. No. Nos alejamos de Dios de un montón de maneras, muchas veces sin darnos cuenta. Podemos estar orando, podemos estar pensando: sí, yo confío y creo en Dios, sí, pero aún estar lejos de Dios. ¿Sí? Pero en este momento a David le aparecen las dos situaciones, los dos sentimientos a la vez. Temo, pero en ti confío. En un momento aparecen las dos cosas. ¿Sí? Cuando nosotros tememos, rápidamente caemos en la confianza humana. Cuando nosotros empezamos a temer, empezamos rápidamente a querer resolver los problemas de una manera carnal. En esos momentos nos olvidamos un poco de derramar nuestro corazón, de ir rápido hacia Dios, como dice acá la palabra que hizo David. Porque hay temor. Y en nuestro instinto, en nuestra carnalidad, decimos: yo lo voy a arreglar. Y nos olvidamos, ¿sí?, de hacer lo que hizo David. Cuando hay temor, tenemos que tener cuidado de no caer en la carnalidad, empezar a sacar conclusiones y empezar a pensar en la carne y no esperar la providencia y no esperar la guía del Señor. Y en el versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra. Fíjense qué interesante. En Dios alabaré su palabra. Cuidado, lo que estábamos hablando antes, el decreto de la boca de Dios. Esta esperanza de David se basa en el conocimiento de carácter revelado de Dios y de las promesas reveladas de Dios. Hermano, nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, una comunión con Jesucristo. Tenemos un conocimiento del carácter revelado de Dios. Gracias a Dios tenemos hoy toda la información. Tenemos todas sus promesas. Y debemos alabar su palabra. ¿Qué es alabar su palabra, como hizo David? Cuando nosotros alabamos la palabra, es decir, estamos enteramente entregados a su palabra y confiamos en él. Hay fe. El temor tiene que disiparse. No podemos estar con temor.
y con fe. No podemos tener ese doble ánimo que habla la epístola de Santiago. Porque son, dice el hombre de doble ánimo, como las olas del mar, que van para un lado o para el otro. Pero en ese ir para un lado y para el otro no hay calma, no hay paz. Y Dios no quiere que no tengamos paz. Él nos quiere dar una paz que nadie entiende, pero no la quiere dar, la paz de Él. Alabaré su palabra. Me acuerdo en Deuteronomio ahí, capítulo 8, versículos 2 al 4, 2, 3. Cuando le dice, y te hice pasar por este desierto terrible, y te sustenté con maná que no conocían ni tus padres ni vos. ¿Y qué le dice después? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. En ese momento dice, en el Nuevo Testamento dice de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre, es decir, el maná le está diciendo... En ese momento está diciendo la palabra. Es una consecuencia del decreto de mi boca. Ustedes confíen en los decretos de mi boca. El maná surge porque yo lo dije, dice el Señor. Qué interesante. Qué interesante cuando nos ponemos a pensar en alabar su palabra para tener más confianza y más fe en Jesucristo, en Dios. Es decir, el decreto de su boca ya está dado. Alabemos su palabra. Él es más poderoso que todos nuestros enemigos juntos y Él ha prometido protegernos de todo daño. Nada puede penetrar la valla protectora que Dios nos puso alrededor nuestro, salvo su voluntad permisiva. Y aún en este sentido, sabemos que es para bien. Entonces nosotros cuando alabamos la palabra de Dios, podemos confiar sin titubear en Él. Y después en el versículo 4 sigue y dice, en Dios he confiado, no temeré. Atentos acá. La confianza en Dios a David lo llevó a una fe mayor. No temeré. Comenzó confiando en Dios mientras tenía temor. ¿Recuerdan esto? Él comenzó a confiar cuando tenía temor. Ahora, la fe aprobada, acuérdense, el Señor nos prueba el corazón, la fe aprobada nos lleva a una comunión más profunda con Dios y una confianza mayor en Jesucristo. Y cuando pasa esto, en nosotros se va forjando que un carácter que más estable, piadoso y justo. A esto lo llama la palabra. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 4, madurez espiritual, para que ustedes sean perfectos, no para que seamos perfectos de perfección, sino para que ustedes se crezcan, dice la palabra, que crezcamos espiritualmente. Entonces, fíjense, mientras temía, confió. Esta confianza lo llevó a una fe mayor porque armó una comunión más estrecha con Cristo. Y esto lo llevó a un carácter aprobado, un carácter más justo y un carácter piadoso y estable. Ya no es ese hombre de doble ánimo. Primero dijo, en la hora del temor en ti confiaré. Luego declaró, confiando no tendré temor. Me encanta esta parte, es decir, pensemos en esto. En la hora del temor en ti confiaré, qué bueno, pero luego, confiando, ya no tendré temor. Es impresionante, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta de lo que hace Dios en nosotros cuando nosotros recurrimos a Él. Ya confiando no habrá temor, ya no pueden estar los dos juntos. ¿Por qué tememos? Bueno, tememos porque somos humanos, tenemos nuestra parte no redimida, somos aún carnales, estamos en lucha constante. Pero cuidado, tiene que haber victoria también sobre el temor en Cristo Jesús. Cualquier tipo de temor. A veces ni sabemos que tememos bien. A veces nosotros tenemos conductas por temores que ni conocemos. Las conductas son muchas veces consecuencias de temores en nosotros que ni sabemos que existen. Tenemos que estar atentos a qué temores tenemos.
porque de acuerdo a los temores que tenemos vamos a actuar, y por ahí actuemos alejados de la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre? Después pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora nuestra respuesta instintiva, lo primero que nos sale es mucho puede hacer un hombre, nos puede hacer un hombre. Vemos todos los días lo que puede hacer un hombre. Puede hacer mucho daño un hombre. Podemos hacer mucho daño. Sin embargo, en el contexto de la confianza en Dios, no importa lo que el hombre pueda hacer. Y en el contexto de ser hijos de Dios, no importa lo que los hombres nos puedan hacer o quieran hacer. Y ahí es donde se va el temor. Ahí es donde se va el temor. Porque aún aquellos que pueden hacernos mucho daño, en el contexto de nuestra fe en Jesucristo y de ser sus hijos, no importa lo que nos puedan hacer. Lo que se va a cumplir va a ser el propósito de Dios en nosotros. Esta es nuestra fe. Y este es nuestro temor que se va disipando hasta desaparecer. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28 leyó el hermano. Fíjense en el versículo 5, pervierten, todos los días ellos pervierten mi causa. Mire, el verbo pervertir viene de una raíz que significa un acto laborioso, trabajoso y sin recompensa. Usted trabaja, usted se esfuerza, usted sirve a Dios y parece que no hubiera recompensa. En realidad nosotros no lo hacemos por recompensa, pero parece que no hubiera crecimiento, parece que las cosas estarían estancadas. Porque cuando pervierten una causa, cuando alguien pervierte una causa, trata de deshacer cualquier cosa que el hombre piadoso ha hablado, o ha hecho o ha planeado. Es decir, aún cuando se pervierte la causa de alguien, se habla mal de ese alguien, inclusive de lo que dijo, y se lo dice distorsionado para deshacer el bien o lo planeado por esa persona. Y él dice, pervierten mi causa, están diciendo cosas que yo no digo. Distorsionan lo que creo, distorsionan lo que soy. David estaba solo. Imagínense en el medio de la carrera del desierto, yendo a una cueva de ahí de Adulam, de Gata a Adulam. Es decir, solo. Después se encuentra con algunos también desterrados, que se vuelve su jefe ahí, 400 hombres, ¿se acuerdan? Todos los endeudados, dije en un momento de la palabra, se juntan con él. Pero es ese trayecto el que él hace. De Gata a la cueva de Adulam. Y ahí le está pasando esto. Ya los versículos del 5 al 7, ahí describe un poquito lo que le hacen, no nos vamos a quedar ahí, yo le invito a que usted después lea, ¿sí? Dice, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, dice, me quieren matar, claro, le está diciendo a Dios, Señor, no veo salida, para mí no había salida. Y ya en el versículo 8 y 9, acá sí quiero que nos detengamos, porque acá muestra o describe el cuidado tierno y personal de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, y acá sí le pido que ponga atención. Versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es un odre, el odre, un saco de un pequeño pedazo de cuero cocido donde se guardaban los líquidos, principalmente el vino, el agua. Pon mis lágrimas en tu odre. Le está hablando a Dios. No están en ellas en tu libro, no están ellas en tu libro, es decir, mis lágrimas no están en tu libro, le dice a Dios. Versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Qué hermoso, porque fíjese, mis huidas tú has contado. Ahí le está diciendo David, estás atento a todo lo que me pasa. Cada vez que he huido, cada sensación que he tenido de sentirme en soledad, cuando corro con el corazón a 20.000 pulsaciones, le dice, tú estás ahí conmigo.
Mis huidas tú has contado, cuando estamos desesperanzados, cuando estamos entristecidos, cuando las circunstancias que pasan no son de las que quisiéramos que pasen. Recordemos que nuestras huidas Él las cuenta. Pon mis lágrimas en tu redoma, en ese odre, en esa bolsita de cuero. Acá literalmente es: tú recoges cada una de mis lágrimas. Mis lágrimas están recogidas en tu odre. Escuchen esto. Esta imagen expresa el íntimo conocimiento que tiene Dios de la aflicción del salmista. Del salmista y de nosotros. De vos, de usted, de vos, de todos nosotros. Nuestras lágrimas están guardadas en su odre, las tiene guardadas. ¿No están ellas en tu libro?, le dice. Sí, Dios guarda la historia de nuestras lágrimas en su libro. Esta es nuestra fe. Por eso les digo, cuando nosotros escudriñamos la palabra, empieza a haber un sentido y un aprendizaje del sentido de la palabra para nosotros, para cada uno de nosotros. Para cada uno del que la lee hay un mensaje. Por eso debemos estar atentos a la palabra. Y en el versículo 10 ya dice: esto sé, que Dios está por mí. Es decir, sé que Dios está de mi parte. Fíjense cómo cambió el corazón de David, ¿no? En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Y acá vuelve a dejar claro qué puede hacerme el hombre, pero ya ahora convencido. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme aún las circunstancias? Sí, no la queremos pasar. Hay circunstancias que nosotros no queremos tener. Hay situaciones familiares que nosotros no queremos tener. Hay situaciones en la iglesia que nosotros no queremos tener o no quisieran que pasen. Pero pasan. Y el Señor nos mandó a que nos soportemos unos a otros. Y el Señor dice: ¿qué puede hacerme el hombre? Acá David, pensando en el cuidado de Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ya en el versículo 12 y 13, David está seguro, hoy, en el presente, de la liberación futura. Hermanos, tenemos que estar confiados hoy de la liberación futura. Nosotros somos libres, sí, somos salvos, pero de las circunstancias, de lo que pueda venir, de lo que está pasando hoy, de mis vínculos, de lo que no puedo lograr en otro, con otro, de lo que no cambia y de lo que quisiera que cambie. Dios nos va a guiar, Dios se está obrando. Debemos estar hoy seguros de la liberación futura, en todo sentido, en todo nuestro ser, en todos nuestros vínculos y en todas nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, fíjense, y ya estamos terminando. Acá le promete los votos, dice: cumpliré mis ofrendas de gratitud por tu ayuda. Él está agradecido. ¿Estamos agradecidos con Cristo nosotros? Sí, pero eso no quiere decir que a veces no temamos. Y ya en el versículo 13 dice: porque has librado mi alma de la muerte, o sea, me has salvado, y mis pies de caída. Ahora fíjense, ahí subrayé, para, y mis pies de caída. Y después dice, para, o sea, que hubo algo que hizo el Señor para algo. Para David, para ustedes, para mí, para todos nosotros. Y mis pies de caída, y dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Acá se puede leer, en la luz de la vida, o en tu luz que da vida. En tu luz que da vida. ¿Se acuerdan quién dijo: yo soy la luz? El que anda en mí no andará en tinieblas, el que está en mí, el que cree en mí no andará en tinieblas, porque están en la luz de la vida. Qué interesante, ¿no? Ahí David hablando después lo que el Señor Jesucristo, muchísimos años después, muchos años después, nos dice que Él es la luz de la vida. O sea que
David no fue ayudado, sostenido, salvado de morir para nada, para vivir según él como quería, o decir, bueno, yo ahora sí, gracias Señor y hago lo que quiero, ¿no? El Señor hizo esto para que él viviera rectamente delante de Dios. Atentos, atentos. No para vivir por nosotros mismos, hermano. No para hacerlo nuestro. Sino para que podamos vivir rectamente delante de Dios. La invitación de hoy entonces es esta, la palabra del Señor es esta. ¿Estamos con fe? ¿Estamos con temor? ¿Estamos con mucho temor y poca fe? Estamos con mucha fe y poco temor, porque le digo algo, donde hay fe no puede haber temor. Y donde hay temor es porque no hay fe. No podemos engañarnos y decir, bueno, no, yo me siento más o menos bien, no, tengo unos miedos, pero yo le pido a Dios. No, hermano. Nosotros tenemos que tener temor, pero después cuando confiamos, no temeré de nada. Ahora, ¿eso significa que tengo que ser un loco, salir, tentar al Señor, meterme en el medio del tiroteo? No. Porque digo, no me va a pasar nada, el Señor me cuida. No es esto. Tenemos una responsabilidad en todo sentido. Pero recordamos entonces. Temiendo confié. Y cuando confié, ya no temí. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Padre, porque tú has traído palabra. Gracias por el ejemplo de esta experiencia de David, querido Dios. Qué solo que estaba, Señor. Qué solo se sentía, Padre. Ahora derramó su corazón ante ti, acudió a ti, Padre. Gracias por darnos este ejemplo. Queremos acudir a ti, Señor, en nuestros miedos, en nuestras circunstancias. Aquello que se vuelve a veces tan pesado, Padre. Aquello que se vuelve una carga, Señor. Nosotros lo depositamos en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar y a no temer. A confiar y a no temer, Señor. A confiar en ti, Jesucristo, y a no temer. Gracias por tu